Bienvenidas y bienvenidos a Los retos de la política, este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, y que tiene hoy como invitada a Jacqueline Pessar. Jacqueline Pessar es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de México, y tiene en su haber curricular haber tenido dos experiencias profesionales muy importantes en el ámbito, la primera de lo electoral, puesto que fue consejera ciudadana en el entonces llamado Instituto Federal Electoral, y luego posteriormente en el mundo de la transparencia, ¿no? Del acceso a la información, donde también ella dirigió el Instituto Federal Mexicano de Acceso a la Información. Sin más, Jacqueline, repetirte y reiterarte que eres bienvenida y que te agradecemos enormemente tu participación en este programa que está ya siendo grabado, y que, sin más, pues tienes la palabra, ¿no? Con la pregunta que siempre se hace en estos casos, ¿no? Em, ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Bueno, antes que nada, darte las gracias, Manolo, por esta oportunidad de estar en esta serie, en este ciclo de programas, de videos sobre los retos de la política. Creo que no podría ser mejor el título de estas reuniones que los retos de la política. Y yo quisiera hablar un poco de retos, creo, generales de la política en la actualidad, aunque pues no son solamente del momento actual, sino que ya los venimos arrastrando desde hace rato, y creo que un primer reto que a mí me parece importante señalar es que hay una suerte de tendencia hacia la antipolítica. Y esto de la antipolítica quiere decir no solamente que haya un problema de apatía ciudadana, o de falta de participación, de desinterés o de irrelevancia de la política, sino que lo que parece haber ganado terreno es que se rechaza a la política como un mecanismo efectivo para resolver los conflictos políticos, para canalizarlos por causas institucionales, sobre todo para alimentar nuestra conversación pública. Creo que esta se ha dañado terriblemente, y para que quepan las distintas posturas y corrientes de opinión como fórmula para armar consensos. Pero la política también ha perdido vigencia como una vía para diseñar políticas públicas que puedan solucionar los grandes problemas que nos aquejan, y creo que esto va a estar eslabonado con un segundo y tercer retos de la política. Pero quiero por último señalar que en esta tendencia hacia la antipolítica hemos visto cómo aparece la mentira como en política, y cómo el imperio de las redes sociales fomentan teorías conspiratorias que alimentan el descrédito de la política. Entonces, todo esto está eslabonado con nuevas formas de interlocución. Un segundo problema creo que tiene que ver con la polarización, que ha significado pues realmente la pérdida de los centros como espacios de encuentro, como puentes entre distintas posturas frente a los problemas y a los desafíos que nos aquejan, y que la polarización ha prosperado también como un mecanismo para mantenerse en el poder. Es decir, no solamente está afectando la interlocución pública, sino que se ha estado utilizando como una fórmula para convocar a bases de apoyo de cierto tipo de gobernantes, que son básicamente pues gobernantes populistas, que fomentan la demagogia, la violencia verbal, la intolerancia antidemocrática. Creo que un tercer reto tiene que ver con regresiones autoritarias. Después de que pasamos a finales del siglo XX a una gran oleada de democratización, pues hoy creo que enfrentamos regresiones autoritarias de manera muy marcada, no solamente en cuanto al funcionamiento, al desempeño de las instituciones, a las formas del quehacer
de los gobernantes y también de la representación política, sino que también hay una inclinación de ciudadanos que se manifiestan a favor de fórmulas no propiamente democráticas, es decir, está ganando una idea de que las fórmulas democráticas no ayudan a resolver problemas, que atoran, que paralizan las resoluciones políticas. Y toda esta regresión autoritaria creo que tiene que ver con la aparición de liderazgos populistas, liderazgos que alimentan movimientos iliberales, que significan buena parte de la política mundial y que, curiosamente, jugando con las reglas de la democracia para asumir el poder, logran llegar al poder y desde el poder pues no solamente se lanzan en contra de instituciones electorales democráticas, sino que incluso pugnan por restringir el derecho al voto, como sucedió en Estados Unidos. Entonces, esto ha ido erosionando los cimientos y las instituciones políticas. Y creo que estos movimientos populistas también hemos visto, digamos, el surgimiento de extremismos de derecha de manera muy clara en Europa, ¿no? Y que estos están siendo no solamente claramente movimientos anti-inmigración, sino también movimientos en contra de los derechos de las minorías. Y creo que un último problema que quisiera señalar, aunque es una cosa mucho más puntual, mucho más concreta, es la que tiene que ver con el problema del dinero en la política y el problema del dinero como algo que se ha manifestado en casos y escándalos de corrupción que no es que sean nuevos en el escenario político, pero que sí lo que nosotros vemos es que cada vez hay pues más escándalos, más visibles esos escándalos, y esto daña la percepción, desde luego, de los ciudadanos frente a la política. Está claro que la política requiere de dinero, eso no está en duda, pero lo que si no se ejerce de manera transparente, y aquí creo que la transparencia vuelve a ganar terreno, como aquello que dijera Bobbio hace mucho tiempo, que si algo define a la democracia frente a los regímenes autocráticos, pues es el poder en público, ¿no? Es esta transparencia, y creo que la cuestión del dinero tiene mucho que ver con lo oculto que se hace esta infiltración, digamos, del dinero en la política, que daña, merma la credibilidad y la confianza en las No, instituciones. yo creo que has hecho Ahí lo dejaría. sí, has hecho un panorama, has descrito un panorama en menos tiempo. Es imposible hacerlo mejor. Te lo agradezco enormemente, Jacqueline. De estos puntos que has tocado, claro, hay un denominador común que está por detrás de ellos. No, creo que no lo has dicho explícitamente, pero está detrás de todos ellos. Y como es una pregunta que casi siempre hago a las personas invitadas, también te la voy a hacer a ti, ¿no? De alguna manera hay un cambio sustantivo en nuestras vidas, pongamos que desde principios de siglo, en los últimos 20 años, como consecuencia de la gran revolución tecnológica en el ámbito de la comunicación y de la información, ¿no? Porque claro, la polarización a la que tú te has referido, incluso en el ámbito democrático, la hemos tenido siempre presente, ¿no? O sea, siempre ha habido, y además, momentos de polarización muy dramáticos, ¿no? Que han llegado a situaciones a su vez tremendamente complicadas y conflictivas. O sea que no es que sea algo nuevo, pero lo que es nuevo, y creo que tú lo has puesto el punto en la llaga, es que has dicho textualmente, como mecanismo para mantenerse en el poder. Y yo incluso añadiría, o como mecanismo para llegar al poder. Es decir, se trata de polarizar a toda costa para concentrar las preferencias de un núcleo muy importante de ciudadanía en torno a un candidato. Y ahí viene el otro problema. Es decir, estamos hablando de polarización entre individuos.
De acuerdo que detrás puede estar el rótulo de partido republicano, demócrata, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente el polarizador siempre es una persona, ¿no? Y también has añadido, ahí se incorporan noticias falsas, medias verdades, bulos, etcétera, ¿no? En un escenario todo vale para precisamente para alcanzar el poder, que por otra parte es una cosa muy vieja, ¿no? En la Sí. historia de la humanidad, ¿no? La búsqueda del poder por los medios que sean, ¿no? Entonces, en este escenario, y vuelvo al principio de mi intervención de ahora, estas nuevas tecnologías que se articulan, estamos ya inmediatamente todo el mundo pensando en las redes sociales, pero también en la inteligencia artificial, en todo esto. Tú, cuando estabas precisamente en el organismo que velaba por la cuestión de la transparencia y del acceso a la información, ¿tú esto ya lo veías venir? ¿Tú te confrontaste este tipo de problemas ya? Sí, desde luego que el tema de las, digamos, de las nuevas manifestaciones de la comunicación social y de la comunicación política que tiene que ver con el predominio de las redes sociales, digamos, el cada vez menos influencia de los medios masivos de comunicación más tradicionales y a cambio de, digamos, información que pues los medios tradicionalmente es información que tienen que verificar, digamos, los medios serios. Mientras que en las redes sociales lo que fluye es información que nadie tiene que verificar, nadie tiene que corroborar. Entonces, el ambiente político, y sí creo que esto es de los últimos 20 años, el ambiente político está teñido de estas filtraciones, digamos, no solamente de mentiras, de falsas verdades, sino incluso claramente en este esquema de polarización de ataques a los, digamos, a los contrarios, a los opositores, pero que generan un esquema de amigos, enemigos, en donde para el centro no hay lugar para la moderación, no hay lugar para tender puentes. Y creo que esto ya lo veíamos nosotros, porque pues en el momento en que el tema de la transparencia empieza a hacerse un tema de regulación de los mecanismos para acceder a la información, para obligar a los gobiernos a dar a conocer pues cuáles son los documentos con base en los cuales toman decisiones, pues lo que veíamos era detrás de todo esto el ruido de las redes sociales, el ruido de esta comunicación pues poco responsabilizada, digamos, que se puede pues digamos, no hay rendición de cuentas frente a lo que se dice en las redes sociales, no hay ningún tipo de reclamo posible y esto desde luego que mina lo que es el efecto del acceso a la información y de la transparencia como un efecto positivo de visibilización del poder, de mayor responsabilización de los procesos de tomas de decisiones, que es lo que digamos que es el propósito último de la transparencia, no es transparentar por sí mismo, sino transparentar para Claro. responsabilizar de manera más clara el ejercicio del poder y en esta relación con los ciudadanos, pues para poder cambiar la relación de asimetría informativa que existe entre el poder y que también con las innovaciones informáticas pues han hecho que el poder tenga mucha mayor información sobre nosotros los ciudadanos y pues la transparencia resultaba una herramienta indispensable para reducir esa brecha o esa asimetría informativa. Ahora bien, Jacqueline, ese poder eh, es el poder de quien tiene los datos. Claro, Y quien tiene los datos no es el poder político, precisamente, ¿no? Esto todavía nos complica más el escenario, porque las grandes empresas empresas. tecnológicas precisamente basan su negocio y su negocio que les va muy bien en el control y en el uso de los datos, ¿no? Entonces, Bueno, tú pones ahí un tema muy importante porque ciertamente la transparencia, los principios de la transparencia son principios que tienen que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Que
almacenan y que manejan los distintos gobiernos, pero hoy en día quizá tenemos manifestaciones de mayor volumen de datos en manos de Facebook o en manos de cualquiera de las grandes redes sociales o de YouTube o de cualquiera de las grandes empresas. Incluso lo que se ha visto es que hay veces que la transparencia fluye más a través de estas redes que a través de los propios órganos de gobierno. Entonces, creo que el reto es mayor porque justamente no hay una regulación sobre los datos que almacenan todas estas grandes empresas, salvo los datos que tienen que ver con la vida personal, ¿no?, de las personas, o la invasión de estas grandes empresas que absorben esos datos personales de las personas, y que entonces ahí sí, a través de los organismos o a través de las autoridades en materia de protección de datos personales, es que pueden proteger al ciudadano en este sentido, ¿no? Sí. Pero sí, la simetría tiene razón, es mucho más grande respecto de las grandes empresas. Y en tu lista de retos, no has puesto ningún reto en el ámbito estrictamente institucional. Es decir, en leyes electorales, en presidencialismo versus parlamentarismo, en el ámbito de, bueno, has hablado algo, sí, de financiación de la política, que eso tendría que ver a lo mejor con un apartado también para la financiación electoral y financiación de los partidos, pero también los propios partidos. ¿Ves hoy algún problema en los diseños institucionales en los que se encuentran las democracias que deberíamos prestar atención, en tu opinión? Sí, yo creo que también hay retos institucionales. Lo que pasa es que como estuve tratando de absorber como los retos más generales, ¿no? Creo que el debate sobre la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre el régimen parlamentario y el presidencial, pues siguen siendo debates abiertos. El tema de los mecanismos de elección, el tipo de escrutinio mayoritario, de representación proporcional, mixto, todo esto tiene consecuencias políticas muy claras, pero creo que estos diseños tienen más que ver con problemáticas, digamos, más específicas de los distintos países. Lo que pasa en América Latina, por ejemplo, creo que hay retos institucionales muy claros, sobre todo de cara a la presencia de estos liderazgos populistas que se van en contra de los mecanismos, por ejemplo, las fórmulas de elección, que se van en contra de las autoridades electorales. Entonces tiene que ver con pues los formatos que tienen las autoridades electorales en América Latina, pero tendría que ver más con zonas específicas de ejercicio democrático, ¿no? Sí, y a propósito, bueno, yo creo que en los últimos, yo me atrevería a decir, últimos 15 años, México ha progresado enormemente en lo que llamamos la gobernanza electoral. Yo creo que incluso ha sido un caso modélico, ¿no?, de organización de elecciones, de profesionalización del proceso electoral, de fiabilidad del mismo y demás. Sin embargo, hoy esto está en riesgo, ¿no? Este podría ser el reto que tiene la política hoy en México, o hay, además de otros retos? No, yo creo que este es uno de los retos pues más graves que tiene ahorita la política mexicana, porque hay un afán de parte del gobierno de la República de mermar a las instituciones electorales bajo el argumento de que son instituciones muy caras, y entonces bajo el argumento de lo que se llama la austeridad republicana que impulsa el gobierno, entonces simplemente ha decidido pues pasar una ley, aprobar una ley para dañar, pues no solamente la autonomía y la credibilidad y sobre todo, creo yo, todos los procesos que se han establecido para darle confianza al ciudadano en los procesos electorales, que pasan desde cómo se elabora
el registro electoral, el padrón, las credenciales, etcétera. Y todo esto hay un afán, digamos, del gobierno de dañarlo en aras pues de generar una confusión y de no dar certeza sobre cómo se organizan las elecciones. Esto es algo que ha costado en nuestro país muchísimo, no solamente en términos de tiempo, sino en términos de acuerdos entre las fuerzas políticas. Hoy lo que pasa en este escenario de polarización es que no hay acuerdo político, simplemente la mayoría simple que tiene el gobierno con sus aliados en el Congreso o en los congresos, porque lo tiene también en los congresos estatales, es lo que le ha permitido que esta reforma, que es muy preocupante para todos, porque lo que nos generaría sería un esquema pues, de incertidumbre enorme, un esquema de eventual crisis política. Manolo, Sí. no es solamente algo que afecte la autonomía del Instituto Nacional Electoral, como afectar algo abstracto, sino es afectar el derecho ciudadano a que haya todos los controles para que el voto pueda contarse bien, para que haya controles sobre el gasto del dinero, sobre que ha sido muy importante en México, poner controles al gasto de los partidos políticos, sobre todo a los partidos que están en el poder y que pueden aprovechar los recursos públicos. Bueno, pues todo esto creo que es lo que está hoy pues en seria amenaza, en amenaza concreta por esta reforma electoral que se ha aprobado en el Congreso Federal. Los partidos políticos en México, ahora mismo, ¿cuál sería tu diagnóstico del sistema de partidos en México? Sí, bueno, yo creo que este es otro tema de los que creo que sí es un desgaste institucional, ¿no? El de la confianza en los partidos, digamos, pues los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos que estaban pues claramente identificados con ciertas posiciones doctrinarias y programáticas, llamémosle de izquierda, de centro, de derecha o de centro derecha. Y pues hoy lo que tenemos es un descrédito enorme de los partidos políticos, incluso del partido político que está en el gobierno, porque ni siquiera alcanza a ser claramente una formación como partido político, es más bien un movimiento bastante, digamos, poco orgánico, poco institucionalizado, si no es que francamente desinstitucionalizado, y que pues como pasa en muchas partes del mundo, ¿no? El surgimiento de liderazgos, estos liderazgos populistas o extremistas que no están arropados con un partido político, porque los partidos políticos están sufriendo pues un desprestigio, poner al día ni sus plataformas doctrinarias y programáticas, ni tampoco el discurso político, ni tampoco las formas de coalición. Entonces encontramos coaliciones a veces muy difíciles de comprender desde el punto de vista digamos, de la cuestión más de posicionamiento ideológico. Entonces, tenemos partidos políticos en México, igual que en otras partes, sobre todo de América Latina, pero creo que de otras partes del mundo, que sí están muy desprestigiados y y que hoy por hoy la política sigue requiriendo de partidos políticos para organizar, para ordenar las corrientes de opinión, para ordenar las aspiraciones de los propios ciudadanos y de los que De quieren ser acuerdo. candidatos, ¿no? Entonces, en México, después de un largo periodo, bueno, no largo, pero del periodo de democracia en México de los últimos 20 años, en donde lideraron esos últimos 20 años 3 grandes partidos políticos, pues hoy lo que tenemos es una especie de arrinconamiento de estos partidos que hoy están en el flanco opositor, pero que no han logrado levantar la cabeza para ponerse al día
yo diría, pues en paradigmas nuevos, en propuestas nuevas, y están atrapados en una especie de acoso que hay frente a los partidos de oposición porque tienen muchos elementos o muchas prácticas de corrupción detrás, y entonces hay una manera de controlarlos de parte del poder por esta vía. Entonces sí hay un desprestigio y un desgaste De enorme de los acuerdo. actores Y ya políticos. para terminar, México es un país federal y con una tradición federal, aunque luego esto haya sido complicado por la presencia del PRI y demás, pero es un país federal, es un país extremadamente heterogéneo, extremadamente complejo. Ah, en, en ese federalismo, el federalismo mexicano hoy, ¿cuál sería el estado de salud del federalismo mexicano? Bueno, es un estado de salud que parece atrapado por el sistema de partidos en donde hoy por hoy, aunque seguimos teniendo un sistema competitivo, digamos, porque sí hay espacios locales en donde siguen ganando partidos de oposición que tienen enclaves más fuertes algunos partidos, pues hay un predominio, digamos, en 22 de las 32 entidades federativas del país predomina el partido del gobierno, y ni siquiera es porque sea un partido con una implantación fuerte, sino más bien porque es una reacción a los partidos del pasado, al PRI fundamentalmente, pero también al PAN, al Partido de Acción Nacional, al partido de derecha en México, de centro derecha, si tú quieres. Pero entonces, digamos que el federalismo se desdibuja frente a este impulso fuerte de un partido que es el partido en el gobierno federal, y que desde el gobierno federal es que se entiende cómo puede lograr irse apoderando de los distintos gobiernos estatales. Entonces, digamos, este año tenemos elecciones en dos grandes estados del país, sobre todo en el estado pues más numeroso, Sí. con mayor presencia, digamos, ciudadana, con mayor población, y ese, pues ahí no es realmente una lucha entre grandes grupos políticos locales, sino que es una lucha realmente entre el partido del gobierno federal De y los otros acuerdo. partidos. Pues muchísimas gracias, Jacqueline, por tu apoyo y por tu colaboración en este programa. Y espero que Al sigamos en contrario, contacto. al contrario, encantada de estar contigo. Muchas gracias por la oportunidad de hablarles pues a toda tu gran audiencia. Gracias, Manolo, Gracias. de verdad. Te estoy muy, 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 muy agradecida.